Bien, buenos días a todos en este 13 de mayo, en el que honramos a la Virgen de Fátima y en el que, como siempre, a lo largo de estas últimas semanas, este segundo día, os hago una propuesta concreta a través de una serie de artículos que podéis encontrar en el Drive, en la carpeta de Google, del seminario. En primer lugar, ¿qué vais a encontrar? Un documento que yo os invito a que leáis. Quizás alguno lo ha leído ya. Se trata del documento que publicó la Conferencia Episcopal Española hace unos años, que se titula Iglesia servidora de los pobres. Recordad que estamos viendo el principio de la opción preferencial por los pobres, que se enmarcaba dentro de ese principio del destino universal de los bienes que vimos ayer. Podéis recuperar los números del compendio, pero me interesaría que hoy, al menos, no es largo, son 20 páginas creo más o menos, pero que podáis leer este documento, que además es un documento que en nuestra diócesis estamos trabajando este año, ¿no? Sabéis que estamos tratando el tema de la caridad y uno de los documentos que hemos trabajado en todos los arciprestazgos, que se está trabajando en toda la diócesis, es precisamente este, ¿no? Por tanto, bueno, puede ser, no sé si un aliciente más, pero sí que sería bueno que descubramos por dónde camina, ¿no? Por dónde camina la Iglesia que peregrina en España en este sentido, ¿no? En este campo del tema de la pobreza, ¿vale? En segundo lugar, encontraréis otro documento que es un artículo, me parece muy interesante, del obispo don Ginés, que se titula La dimensión social de la evangelización en la Evangelii Gaudium. La Evangelii Gaudium me imagino que sí, ¿no? Que es un documento que habéis leído todos. Y recordáis que, pues capítulo tercero, si no recuerdo mal, es un capítulo que está, pues todo él programado, destinado para tratar todo el tema de la cuestión social, ¿vale? No podemos olvidar que, como dijo el Papa Francisco, se trata de un documento programático de la Evangelii Gaudium, ¿no? Y por tanto, es importante que leáis también pues esas páginas, ¿no? De la Evangelii Gaudium que hace referencia al tema de la pobreza, y un resumen muy bueno, me parece un artículo muy bueno, que lo leí en su día sobre esa dimensión social de la evangelización en la Evangelii Gaudium. Lo podéis encontrar en este de don Ginés. Insisto, os invito a que lo leáis, porque además, como veíamos ayer también, ¿no? No solo se trata de un tema de la caridad, ¿no? Sino que además se trata de un tema de evangelización, ¿no? Es decir, cómo a través de esa dimensión social respecto a los pobres, cómo esa iglesia se hace evangelizadora, ¿no? El mismo título del documento de la Conferencia Episcopal, ¿no? Iglesia servidora de los pobres, ¿no? En el fondo es nuestra misión también, ¿no? Por tanto, os invito a que leáis tanto las páginas de la Evangelii Gaudium que hace referencia a este tema, ¿no? Al tema de la opción preferencial por los pobres, en el que uno puede descubrir verdaderamente, ¿no? Qué es lo que el Papa Francisco piensa sobre el tema de los pobres, de la pobreza, ¿vale? Y a mí me parece también un tema interesante. Vayamos directamente, como os decía ayer, vamos a la fuente, leemos la Evangelii Gaudium, el capítulo sobre la dimensión social, este artículo, este estudio que hace don Ginés, y luego os he dejado también 4 documentos más muy cortitos, ¿no? El primero, como sabéis, el Papa Francisco fue el primero en designar la Jornada Mundial de los Pobres, que ya llevamos 3 años realizándola, ¿no? Pues os he dejado el primer mensaje, ¿no? El primer mensaje que el Papa Francisco escribió para convocar este mensaje, ¿no? Porque allí podemos descubrir el porqué, no solo el por qué el Papa crea esa jornada, que uno, de nuevo, puede decir qué pesado el Papa con el tema de los pobres, ahí, ¿no? En sus palabras podemos encontrar el porqué, la importancia, de nuevo, ¿no? de esa jornada y, por tanto, de los pobres en la Iglesia, y también un discurso que hizo el año pasado, en mayo del año pasado, a la Caritas Internationalis, en la que habla también, ¿no? Uniéndolo con el tema de la caridad, ¿no? Hace referencia también a la opción preferencial por los pobres. Y para terminar, 2 documentos más. El primero, que veis que se titula ni moda ni tópico, ¿vale? Es un artículo que encontré en su día también, hace años ya, creo que es del 17, en el que precisamente, no recuerdo el autor, ¿no? Pero nos habla de eso que os decía al inicio, ¿no? Parece una moda, parece un tópico, el tema de los pobres, ¿no? Y en ese artículo, pues ese autor hace pues una lectura a través del magisterio, ¿no? De por qué, ¿no? Esa opción preferida por los pobres es una dimensión característica, constitutiva de la Iglesia, y que por tanto no es ni una moda ni un tópico, ¿eh? Y finalmente os dejo una entrevista
que se hizo a un padre jesuita, se llama Miguel Yáñez, que es director del Departamento de Teología Moral de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, ¿no? Al salir, esto es en enero del 2014 que le hacen esa entrevista, una vez se publica la Evangelii Gaudium, la Pontificia Universidad Gregoriana hizo una mesa redonda con el tema de la opción cristiana por los pobres, ¿no? Ya se vio allí la importancia, ¿no?, que tenía ese tema, y se realizó todo una mesa redonda, ¿no?, durante unos cuantos, durante un día, perdón, el martes 14 de enero, ¿no?, del año 2014, ¿no? Bueno, ahí aparece una entrevista que se le hace a este profesor jesuita, que conoce muy bien al Papa Francisco, para poder meternos, diríamos, también en esa mente, ¿no?, en esa mente del Papa Francisco, para comprender más, insisto, con mayor profundidad, cuál es su pensamiento sobre este tema, ¿vale? Entonces, leed, por favor, ¿vale?, esos documentos. No digo mañana, ¿no?, pero digo, bueno, pues a lo largo de esta semana tenéis días, tenéis tiempo para poder leer toda esa información, y id subrayando e id quedándoos con las ideas, ¿vale?, con las ideas fundamentales, ¿no?, tanto del documento de la Conferencia Episcopal, como del estudio de Don Ginés, como de esos mensajes brevísimos, los veréis, ¿no?, de Papa Francisco, la exhortación Evangelii Gaudium, ¿vale?, para que nosotros nos vayamos junto con el esquema que os di ayer, con los puntos que os di ayer, y ayudados del manual, podáis también vosotros a haceros vuestra propia construcción, ¿no?, el propio cuerpo, sobre este principio que es tan importante para la doctrina social de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y de allí, ¿no?, os puede dar pie, de nuevo, os debería dar pie para poder seguir realizando vuestros trabajos, ¿vale? Recordad, no me gustaría, ¿vale?, que alguien dijera, uy, pues yo ya, como lo hago sobre el bien común, que eso fue la primera semana, ya me olvido de la asignatura de moral social, ¿no? Vaya, no me gustaría, no por mí, sino sobre todo por vosotros, ¿vale? Porque me parece, como os dije, unos principios importantes, y que de alguna manera sería bueno que en cualquier noticia de las que vayáis a usar, bueno, pues descubráis si hay una pincelada que se pueda tratar sobre todos los diversos principios, ¿vale? Y todavía nos quedan importantes, ¿vale? La semana que viene vamos a ver el principio de la solidaridad, ¿vale? Que veremos que no es simplemente no sé, ¿no?, pues un tinte más de la gente, qué solidarios que somos, ¿no?, sino que tiene una mayor profundidad, y quedará también el principio de subsidiariedad, tan importante también para la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por tanto, por favor, no olvidemos, ¿no?, la materia. Yo me la hago del primer principio, me olvido de todos los demás, y ya esta asignatura ya está, ¿no?, hecha, sino que me interesa que, por favor, sigáis toda la asignatura, y que estos temas los vayáis incorporando también a vuestros trabajos, ¿vale? No sé cómo evolucionará la pandemia, no sé las autoridades sanitarias lo que nos van a permitir. A mí sí me gustaría, ¿vale?, que esos trabajos los pudierais defender verbalmente, ¿vale? Es decir, no se trata solo de hacer un trabajito y ya está, sino que en algún momento, ojalá pueda llegar ese momento, pues a final de curso, a finales de mayo, no lo sé, en junio, en el caso en el que podáis estar aquí, bueno, pues encontrarnos en algún lugar o en uno de los dos seminarios, donde fuera, y que se puedan presentar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la forma también de conocer si lo habéis trabajado, hasta qué punto lo habéis trabajado, y si realmente lo conocéis, para que los demás os puedan hacer preguntas, y viendo en ese diálogo si vosotros habéis sido capaces de coger, ¿no?, el núcleo fundamental de la asignatura y de todos los principios, pero también para que vosotros podáis, a partir de las noticias de los demás, ¿no?, pues uno también crezca, ¿no?, en conocimiento, ¿no? Y decir, oye, pues yo como hago mi noticia, de aquí no salgo, ¿no? Oye, pues mi compañero hace sobre no sé qué tema, y creo que puede ser de una gran riqueza, ¿vale? Con lo cual me gustaría, ¿no?, que aunque sean unas presentaciones breves, pero que a lo mejor nos pudiéramos reunir, ¿no? Y si a lo mejor se queda alguno descolgado, que se ha quedado en casa, pues conectándose vía, ya lo veríamos, ¿vale? Pero mi intención, ¿vale? Vamos viendo cómo evoluciona la pandemia, si los que estáis fuera podéis regresar, o si no lo hacemos desde aquí con los que estéis y los otros, y lo vemos, ¿vale? Pero sí que me gustaría que hubiera una presentación por parte vuestra de los trabajos, aparte de la cosa escrita que podáis hacer, ¿de acuerdo? Pues nada más, ya sabéis que si tenéis dudas, cualquier cosa, me podéis escribir, y vamos hablando, y así también vais adelantando el trabajo sobre este tema, ¿de acuerdo? Pues nada, la semana que viene más con el principio de solidaridad. Que paséis una feliz semana.